que hacer un plano. ¿Ya? Ajá. Vamos a acordarnos del modelo, después vamos a conversar un poquito como más teórico, ¿ya? ¿Se acuerdan aquí? ¿La P? Ya, muy bien. Estuvo repasando, parece. La Q. Eso, La muy bien. verdad, no le voy a mentir, no he repasado No, nada. ya, pero es que la otra vez como salieron a la pizarra Sí. y todos Sí. lo repitieron tantas veces, vieron al final les quedó, van a tener que estudiar menos, yo les decía. Entonces, Ajá. ¿se acuerdan esto, Corona? Aquí empieza... Oferta, Cierto, sí, la otra. Oferta. Para el otro lado de la demanda. demanda. Ya. Entonces, Dios. eso es el modelo de oferta y demanda para cualquier mercado, es lo que hemos visto harto. Ya acordarse después que movemos las curvas, que encontramos otro equilibrio. ¿Ya? Ujú. Entonces ahora lo que voy a hacer aquí, al lado voy a buscar solo la demanda. ¿Ya? Ya. Y vamos a empezar a hablar de la primera elasticidad, pero esa de la elasticidad suena muy raro, así que lo vamos a ir viendo así con este mismo modelo que ya empezamos a ver. Entonces, vamos a hacer dos modelos aquí, o sea, dos mercados. Mercado 2, mercado 1. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿se acuerdan que la demanda, cómo se llama esta pendiente? ¿Es positiva o es negativa? Negativo. Negativa. Ujú. ¿Ya? ¿Qué significaba eso que era negativa? Cuando subía el precio, ¿qué pasaba con la cantidad? Disminuía. Disminuye, pasa lo contrario. Sí. Eso es negativo. ¿Ya? Quiere decir que la relación de las variables es negativa. Cuando uno sube, la otra baja. Entonces, aquí vamos a dibujar dos demandas, ¿ya? ¿Ya? Las dibujé diferentes de adrede, pero vamos a empezar a conversar de esas diferencias que tienen, ¿ya? Entonces, ya. Vamos a empezar a ver un precio 1. ¿Ya? Ya, lo que vamos a hacer es que vamos a subir el precio, ¿ya? Ustedes ya me dijeron qué ocurría, ¿cierto? Cuando yo subo el precio, ¿qué va a pasar con la cantidad? Va. Va Va a bajar, y eso es lo que yo estoy mostrando ahora, ¿cierto? Sí. Porque ahora bajó, se acercó, ¿verdad? Al cero, entonces bajó. ¿Ya? Entonces la idea es que aquí hicimos un cambio nosotros, ¿ya? La idea es que nosotros vamos a hacer este mismo cambio acá. Ya, de hecho, vamos a hacer el mismo cambio. ¿Y qué es lo que pasó con la Q? Ustedes ya lo saben. La cantidad, cuando subió el precio, ¿qué pasó? Disminuyó. ¿Ya qué pueden notar ahora? Ahora que dibujamos esto, ¿qué ustedes dirían? ¿Cuál es la diferencia del mercado 1 con el mercado 2? A ver. Maya puro. Somos 3 en la sala. No sé, pero es importante. Ya vi. ¿Por qué yo? Estoy igual. A No, ver. pero digan lo que ven, pues. A ver, Que se para vea ahí empezar. con palabras. La rayita es distinta. O sea, obviamente la rayita es distinta, pero a ver. Ya, pero esperen, empecemos por esto. El mismo cambio en P, Ujú. ¿ya qué provocó el mismo cambio en P? En el mercado 1 disminuyó una disminución. ¿Qué tanto disminuyó? Poquito, ¿cierto? Poquito. Tenemos una línea chiquitita. Y en el mercado. Y en el mercado 2 el mismo cambio provocó una gran variación. ¿Ya? Y a esto que acabamos de ver acá se le llama elasticidad. Nosotros vamos, o sea, no es esto precisamente, pero aquí nosotros diríamos que esta demanda del mercado 1, la demanda del mercado 2 es más elástica, ¿verdad? El cambio Q fue más grande. Ok. Y la demanda en el mercado 1, vamos a decir que es más inelástica.
¿Ya? Esta es la primera elasticidad que vamos a ver. Vamos a ver tres elasticidades. ¿Ya? Esta es la primera y se llama, vamos aquí a escribir. Esta de acá se llama elasticidad precio de la demanda. ¿Ya? ¿Por qué elasticidad precio? Porque es cuánto el cambio en el precio me hace cambiar la cantidad. ¿Y en qué función? En la función de la demanda. Ya. ¿Ya? Entonces, por eso se llama elasticidad precio de la demanda. Entonces, aquí vamos a escribirlo. Mercado 1 es más inelástico. Y acá, mercado 2 es más elástico. ¿Ya? Vamos a pensar en algunos ejemplos y luego vamos a ir a la D. ¿Ya? Ya. Entonces se llama Entonces, elasticidad. elasticidad precio de la demanda. Dos. Ahí. Ahí. Entonces, ¿qué era lo que habíamos dicho? Díganlo ustedes con palabras. Ujú. ¿Qué es lo que pasa aquí en el mercado 1? ¿Cómo lo ¿Qué? dirían ustedes? Así que más o Para menos. repetir la idea. Que el precio de la demanda es más inelástico Ya, eso es una forma de decirlo. que en el mercado. Ya. ¿Y qué significa con palabras que sea más inelástico en este caso? Que al alza el precio disminuye muy poco La cantidad la cantidad. demandada. Sí. Porque estamos viendo la demanda. Súper, eso es. Eso es. ¿Ya? Mira, mi mamá. Súper, no, pues sí está bien. Bueno, entonces, vamos a pensar en un mercado, vamos a pensar en un ejemplo en que si a las personas le suben el precio de ese bien, ellos van a dejar de consumir, obvio, porque eso hace la demanda, ¿cierto? Pero van a dejar de consumir poquito. Claro. ¿Qué mercado ustedes creen que funciona así? Que si me suben el precio, yo voy a dejar de demandar, pero voy a demandar un poquito menos. Porque no sé por qué puede ser algo que funcione de esa manera. La bebida, quizás. ¿La bebida? La bebida, quizás. Ya, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo un ejemplo es que se dio en mi casa. Que la bebida, antes se consumía mucho la bebida. ¿Ya? Y ahora que subió un poco más de precio, no se consume tanto. Ya, bajó su cantidad. Bajó la cantidad de... ¿Se compra? Sí, pero no con la misma frecuencia. Ya, bajó la cantidad. ¿Bajó mucho la cantidad o bajó poco? Ahí bajó poco. Ya. Ahora verás. Ya. Eso podría ser un ejemplo quizás en tu caso particular, porque a ella a lo mejor le gusta consumir eso, la bebida, ¿no? Ya, pero pensemos en un ejemplo, en este caso está bueno el ejemplo, pero pensemos en uno más general, pues como que se dé en todos los hogares. A ver, podría ser el precio del pan incluso. El pan, ¿cierto? Eso es como en todos los hogares. ¿Por qué puede ser el pan? Por los kilos. Porque de Ya, pero que repente. sube el precio y va a bajar la cantidad de pan que uno Sí. consume, pero baja poco, ¿tú crees? Depende. Pero baja poco, ¿cierto? Sí, va ¿Por qué? bajando de a poco. Porque algo es necesario. Ajá. Entonces, si te suben el precio del pan, tú a lo mejor lo vas a dejar de consumir tanto, pero un poquito menos, porque es algo como muy de primera necesidad. Claro. ¿Ya? Bueno, estamos acá hablando, estamos introduciendo lo que son las elasticidades. Entonces estamos viendo la primera que se llama la elasticidad precio a la demanda. Entonces,
estamos ahora conversando de ejemplo para el mercado 1, que tiene una demanda así, como con más inclinada, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan cómo se llama esto de la inclinación? ¿Cómo le decíamos? Pendiente de La pendiente, esta es negativa, pero es una pendiente negativa más inclinada, ¿cierto? Y la de allá es menos inclinada. Y eso lo que nos hace variar es que el mismo cambio en precio me hace acá cambiar poco la cantidad. De acá me hace cambiar harto la cantidad de consumo. Entonces acá, por ejemplo, puede ser el pan, como dijeron. ¿Qué otro bien, por ejemplo, en algunos hogares puede ser primordial? Por ejemplo, un hogar con hartos niños. ¿Qué consumen en esos hogares con hartos niños? La leche, por ejemplo. La leche, Sí. ¿cierto? Entonces, aunque le suban el precio de la leche, ellos no la van a poder dejar de consumir tanto. Claro. Un poquito quizás. Pero es algo como muy necesario para la dieta. Entonces aquí también otro ejemplo puede ser la leche. Profe, y la comida así como el arroz, los fideos también. Claro, pues son igual inelásticos porque como que todos los comen también. Pues. Ya pueden ser también arroz. Aunque te suban el precio, o sea, si te suben el precio, tú vas a dejar de consumir, pero un poquito menos nomás, porque es muy necesario para la dieta. ¿Ya? Tallarines. Por ejemplo, a las personas que tienen alguna adicción, por ejemplo, como el cigarrillo, Claro. a ellos les pueden subir el precio y a lo mejor van a consumir menos cigarrillos, pero un poco menos, porque les gusta mucho, ¿verdad? También hay ejemplo de un mercado inelástico. ¿Ya? Esos son ejemplos de mercados más inelásticos. Aquí hay otros, pero acá vamos a pensar. Entonces, acá pensemos que nos suben el precio y yo dejo harto de consumir. Entonces no es algo tan necesario en un hogar, por ejemplo, de consumo. Entonces, ¿se les ocurre algo? Que les cambien el precio y usted así ya puede dejar de consumirlo porque no es algo tan necesario. La bebida. Ya que claro, la bebida puede hasta funcionar para cualquiera de los dos, por eso hay que conversarlo, porque si en un hogar es como muy... siempre la consumen, como que hay gente que también es como casa adicta a la bebida, porque también funcionaría parecido como los cigarrillos. Pero también en otros lugares no les gusta tanto, pues entonces una en un millón, y dice, está muy cara, toma otras cosas, pues hay otras alternativas. Entonces no lo vamos a escribir porque puede ser para las dos ocasiones, ya pensemos en uno más, por ejemplo, las flores. Comprar flores. Uno no compra tantas flores siempre, bueno, en algunos hogares ya a gente le gusta, pero en general no es algo tan necesario, es un adorno, uno puede adornar de muchas formas. En vez de poner una flor, pongo un cuadro, o pongo otra cosa, ¿verdad? Pero es algo no tan necesario, ¿cierto? Entonces acá podría ser eso, el mercado de las flores. ¿Qué más se me ocurre que no es tan necesario? Por ejemplo, algo que es parecido a las flores en términos de como su uso. Como por ejemplo, si tú quieres regalarle flores a alguien, también le puedes regalar otras cosas, como un peluche. Claro. También, por algo necesario en un hogar, o sea, bueno, en un hogar con niños ya no podemos poner muy exagerado, pero no, en realidad los peluches, de hecho a los niños les puede gustar otros juguetes también, como que no es algo tan necesario, ¿cierto? Los peluches. ¿Qué más puede ser? Bueno, son como cosas de ese estilo, ¿verdad? Que si ustedes les cambian el precio ya lo dejan de consumir porque no es tan necesario, ¿verdad? Como otras cosas más, como de mercado con demanda más inelástica. Claro. ¿Ya? Bueno, esa es la idea. Y hay casos extremos, ¿ya? Pero están graficados, lo podemos ver ahí en las PPT, están los casos completamente extremos que los vamos a pasar a ver ahora, ¿ya? Ahora, la pregunta es cómo prende ese dato. Voy a pedir que lo prenda. ¿Podéis por ahí? Sí. Ya. Sí, bueno. Entonces, vamos a ver los gráficos que ya están hechos y... Bueno, hemos dado la fecha de la prueba ya, que es la que fija el departamento. ¿El departamento igual ya les mandaba las fechas o es la que yo les avisé? Yo descargué el calendario. Ahí estaban, ¿por cierto? A mí me parecía parece que el próximo jueves.
¿Próximo juego? A mí me parecía el 13 de octubre. Ah, 13 de eso. octubre. Dos más, po, ¿no? Sí. Dos más. Ujú. Así que. ¿Qué? Y ese día me van a dar con traje. ¿Sí le gusta venir con traje? No. A mí, por lo general, sí. Yo No, he visto no me eso en la molesta. carrera de Derecho se da porque algunos. Sí. No. Ahora mismo de por... necesario, sí, por lo menos con esta clase. No, pero yo por lo menos ese día tengo una presentación y me dijeron formal. Ah, claro, porque a veces sí, por presentaciones que no exigen. Ujú. Así que ahí va el dato. ¿Mm? Entonces, como la vestida así. Es que también depende de la ropa y demás. ¿Qué cosa? Encuentro incómodo venir formal. Sí, pues estáis como más. Sí. Tal cual. Bueno, a ver. ¿Usted va a preguntar por los gráficos en la prueba? No, igual hay alternativas, nos comenten. Ya, de hecho, podemos pensar en eso, cómo va a ser la prueba. Entonces estamos en la unidad 2, parte 2, ya pero como en la parte final. Sí. La 2. ¿Cómo empezar? Entonces, empezamos nosotros ahora a hablar. La que dibujamos era una de las tres elasticidades que vamos a ver. ¿Ya? Ahí. Ya. Bueno, entonces, la elasticidad es un concepto que nos habla sobre cuando nosotros hacemos gráficos, cualquier tipo de gráfico o de variable. Generalmente, cuando vemos como dos variables, queremos ver cómo cambia una y otra. ¿Ya? Entonces, la elasticidad nos dice como a cambio de una variable, cómo va a cambiar la otra variable. Eso sería una elasticidad como cualquiera. Solo el concepto de elasticidad. Entonces acá mide el comportamiento de la cantidad demandada ante cambios en variables. Entonces esta es la elasticidad de precio. Entonces esta mide cómo cambia la cantidad demandada ante cambios en el precio. Eso fue lo que dibujamos, ¿cierto? Ujú. Que en una variaba más la cantidad demandada ante cambio en el precio, que en la otra. Por eso esa era la elasticidad de la demanda, precio de la demanda. Entonces, lo que dijimos es que cuando el precio subía, que fue lo que dibujamos, ¿verdad? Cuando varía la cantidad, bajaba poquito, era como la línea chiquitita, ¿cierto? Eso era inelástico. Sí. ¿Ya? Y si baja harto la cantidad, por eso aquí está exagerado ahí la flechita, es porque era más elástico, ¿verdad? El que habíamos dibujado a la derecha, el mercado 2. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos después a pasar a ver los gráficos y todo, pero vamos a explicar un poquito el preámbulo de la otra elasticidad que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, la otra elasticidad, nosotros vamos a medir, ¿qué es lo que vemos que cambia aquí? Es la variable. Sí. Entonces acá nosotros vemos, ante cambio en el precio, cómo cambia la cantidad. Ahora nosotros vamos a ver, ante cambios en el precio, en el ingreso, esto es el ingreso, ¿verdad? No es salario, pero es como lo que ingresa una familia, ¿verdad? Para poder, entonces, ante cambio en el ingreso, ¿cómo cambian las demandas? ¿Y se acuerdan que una vez conversamos de estos conceptos? Sí.
de los bienes normales y los bienes inferiores. Que eso se relaciona con el ingreso también. Ujú. ¿Se acuerdan cuál era cuál? Por ejemplo, los bienes normales, bueno, como dice el nombre, la gran mayoría. ¿Qué significaba entonces que era normal? Que era como a lo que uno podía acceder generalmente. O sea que podríamos mirar las flechitas. Dice, si aumenta el ingreso, Ujú. ¿qué es lo que pasa con la cantidad demandada? La cantidad va a aumentar. Aumenta. Casi todos los bienes funcionan así. ¿Verdad? Por ejemplo, si a usted le gustan las zapatillas, no sé, tienen harta, si le aumenta su ingreso, se compra más zapatillas, por ejemplo. Ujú. Si le gustan los cómics, si le aumenta su ingreso, se compran más cómics. ¿Verdad? Entonces, eso es como bienes normales. ¿Verdad? Una casa. Si ustedes tienen más ingresos, se compran más casas, sí. Gente con más ingresos se compra más casas. Entonces, esos son la gran mayoría de los bienes, funcionan de esa manera con el ingreso. ¿Se acuerdan que lo vimos con la demanda? Que era un factor de la demanda, el ingreso. Sí. Entonces, allí recordarlo. Bueno, entonces estaban los otros bienes. Ya, esto es lo que hay que conversar un poquito porque son como que no todos se comportan de esa manera. Entonces, es un bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando sube el ingreso? ¿Qué es lo que pasa con la cantidad demandada? Va a aumentar. No, pero en el de allá, en el de la Ahí derecha, disminuye. disminuye. ¿Cierto? En el de acá, disminuye. Acá aumenta, ahí disminuye. Entonces, estos decíamos que se llamaban bienes inferiores. ¿Se acuerdan cómo lo explicarían eso con palabras, eso de los bienes inferiores? Que es como lo que uno ya puede, a lo que uno ya tiene, así como para tomar una opción en caso de no tener un bien normal. No, pero por ejemplo dice, si aumenta el ingreso, tú dejas de consumirlo, baja tu consumo, tu cantidad demandada. ¿Qué cosa funciona así? ¿Ustedes creen? Tampoco. El transporte público, ¿verdad? Porque si aumenta mi ingreso, preferiría comprarme un auto. Te compra un auto, ¿verdad? Entonces, hay otros bienes como, yo les daba un ejemplo medio para la risa, pero como la fruna cola, La por fruna ejemplo, cola. la bebida fruna. Sí. Si a ti te sube tu ingreso, a lo mejor tú bajas tu cantidad demandada de fruna cola, porque a lo mejor te compraste Coca-Cola. Como que todos los bienes, por eso se llama inferior, porque son como bienes de baja calidad, las imitaciones, los de marca chancho, como decían antes, serían bienes inferiores, Ujú. ¿verdad? Como que si a ti te suben tu ingreso, vas y te compras el original. Por ejemplo, ¿qué bienes inferiores se les ocurren? Aquí podemos decir marcas si quieren, porque a veces funciona así. ¿Qué bienes funcionan así? A lo mejor que se les sube el ingreso, ustedes lo van a consumir menos. Otro ejemplo, además del transporte público, ¿qué se les ocurre? Los celulares, algún celular. O algún accesorio de alguno. Ya, pero es medio raro eso del celular. La zapatilla, profe. Sí. No, porque dijimos acá, porque si sube tu ingreso, tú vas a querer comprarte más zapatillas. No, pero es que hay venden zapatillas que son Las como marcas. la copia de la Sí, pues, original. Ahí sí, pues, ahí Están sí. las Nike y están las Kike. Eso, claro, ahí empieza a ser mejor ejemplo. Por eso yo decía que podían decir marca, ¿verdad? Ah, mire, este calza justo. Ahí sí calza el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la ropa, si me dicen la ropa, no, porque la ropa es un bien normal. Los boxers Pero de si me marca, dicen la profe. ropa de segunda mano, o la ropa, qué sé yo, de marca también, Los boxers de marca, profe. Mi hermano le tomó una foto ya. a uno de sus amigos que fue con un calzoncillo de Calvin Klein y el otro fue con un Calvin Klein. ¿Quién? ¡Oh! Yo tengo Calvin Klein y el otro dijo, yo tengo Calvin Klein. Y ¡Oh! decía Calvin Klein. Yo me acuerdo que había una marca en Persa que era como la marca Sonia. Como Sony, era con la letra de Sony, Sí. pero con Sonia. Claro. No Ya, sabía típico. que existían los Calvin Klein, profe. Entonces, eso sería como el Calvin Kevin, ¿cómo era? Kellini. Eso serían bienes inferiores, porque si te suben tu ingreso lo vas a consumir menos, porque a lo mejor te compras el Los original. Calvin Klein. Ya, entonces, eso sería el ejemplo de bienes inferiores. Y eso ya lo habíamos conversado un poquito, entonces igual tenían ahí una noción. Y aquí hay otro nuevo, pero también son cosas que hemos visto antes. Sustituto complementario. Entonces, esta de acá, entonces decíamos que acá la variable era el precio, acá el ingreso. ¿Y acá qué significa esto? Miren, dice que la variable es el precio del bien X. ¿Ya? Entonces dice que el precio del bien X, entonces digamos, pongamos un bien X. Como por ejemplo, Barraqueta.
¿Ya? Entonces, en el caso de acá, dice, bien Y, dice, ¿qué pasa si aumenta el precio de un bien X, como la marraqueta? ¿Qué va a pasar con la demanda del bien Y? Como por ejemplo, aquí serían, La mantequilla. no, con la marraqueta, estamos pensando en un sustituto de la marraqueta, la lluvia. La lluvia. Oye, la lluvia es con H, ¿no? Con H. Por ahí. La lluvia. La lluvia, sí. No, lleva una Y. No sé Ah, qué la lluvia. Está el profesor. Ah. ¿Ah? Ahora diga, diga. ¿Así? Ya. Bueno, entonces, marraqueta lluvia. Ya, entonces, dos bienes, pero aquí la gran diferencia, porque ven acá que también dice P y también dice Q. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces con el de allá? Que uno es. A ver, sustituto con. Acá estamos hablando del mismo bien. Sí. Acá tenemos dos bienes, el marraqueta y la lluvia. O sea, como dos mercados. Entonces, lo que nosotros pensamos es que si sube el precio de la marraqueta, ¿qué va a pasar con el consumo de lluvia? Sube, porque la gente no va a consumir marraqueta y va a ir a comprar a lluvia. Sube el consumo de lluvia. Sí. Entonces esos son bienes sustitutos. Yo puedo sustituir la marraqueta y la lluvia, Ujú. ¿verdad? ¿Qué otros bienes pueden ser sustitutos? Aquí también. Ahora, por ejemplo, puede ser, no sé, el té y el café, por ejemplo, que alguien diga, Sí. para mí son sustitutos. Yo tomo once con un té o con un café. O, ¿qué otros bienes pueden ser así, de ese estilo, sustitutos? También con marca, por ejemplo, la Pepsi y la bebida. Ujú. O sea, la Pepsi y la Coca-Cola. Como dos marcas como de lo mismo, ¿no? Son bienes sustitutos. ¿Ya? Bueno, entonces lo que es importante esto, ¿por qué se llama elasticidad precio cruzada de la demanda? ¿Por qué tiene acá X e Y? Porque va a tener dos bienes, estamos pensando en dos bienes. ¿Cómo afecta el precio de un bien X a la demanda de un bien Y? ¿Ya? ¿Cómo afecta el cambio en el precio del bien X en la cantidad demandada del bien Y, de otro bien? Por ejemplo, pensemos. Ahora vamos a pensar en otro ejemplo de otro bien. ¿Qué puede ser complementario a la marraqueta? Ahí habían dicho la mantequilla. Habían dicho, ya, la mantequilla no sirve, ¿cierto? Ujú. ¿Verdad? Que alguien me diga, sí, pues yo como marraqueta con mantequilla juntas. Así los consumo. Entonces, esos bienes son complementarios, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si sube el precio de la marraqueta? Yo voy a consumir menos mantequilla, ¿verdad? Porque si sube el precio de la marraqueta, como uno pensaría, va a comer menos pan, ¿verdad? Entonces voy también a bajar la cantidad de mantequilla. ¿Ya? Esa es la idea. Por eso es que acá como que en un caso aumenta y en el otro disminuye la cantidad. Claro. Entonces, ¿qué otros bienes pueden ser complementarios entre sí? Que los consuman en conjunto para que les brinde utilidad. El café o el té con azúcar. ¿Cierto? Esos son bienes Sí. complementarios también. Eso es un ejemplo de bienes complementarios. ¿Qué otro puede ser? Bueno, que se compra el hielo con el jugo, no sé. Claro, puede ser el hielo con el jugo también, que se consuman en conjunto. Ya en verano es como Sí. requisito. El mate con el huesillo. También. Claro, el mote con el bolsillo serían también complementarios, ¿verdad? Son más baratos. Ya entonces vamos a seguir hablando de esto con un poco más de detalle. Ya empezamos a hablar acá de la primera, que era la elasticidad precio de la demanda. Entonces, vamos a seguir un poco conversando, vamos a volver a esta, la elasticidad precio de la demanda. ¿Ya? Esto era como un preámbulo de lo que eran todas las elasticidades. Entonces, la elasticidad precio de la demanda nos va a la pregunta que quiero responder es cómo cambia la cantidad demandada de un bien. Ahora sería aquí la cantidad demandada. Cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio del bien. A.
Y acá recordemos que estamos hablando del mismo bien. Entonces, ¿cuánto cambia el precio del bien X? ¿Cuánto cambia la cantidad del bien X también? Todo, acá se habla del mismo bien. ¿Ya? Bueno, entonces, la pregunta, eso es lo que decimos acá. Cuando cambia el precio, ¿cómo baja la cantidad? ¿Baja poco o baja harto? ¿Verdad? Eso fue lo que dibujamos al principio, que en uno bajaba poco y en otro bajaba harto la cantidad demandada. Entonces, por eso es esa la pregunta que se hace. ¿Cuánto va a bajar la cantidad? Entonces, otra forma de pensarlo en la elasticidad precio de la demanda es que la sensibilidad de la cantidad demandada, que acá dice, está en términos porcentuales, entonces esto sería así: la variación porcentual de la cantidad demandada ante cambios en el precio. Variación porcentual en el precio. ¿Ya? Entonces, los bienes con demanda más inelástica, dice que la cantidad demandada es más insensible a cambios en los precios. ¿Ya? Entonces, va a cambiar, va a ser un pequeño el cambio en la cantidad demandada ante cambios en precio. Entonces, ¿cuáles eran los ejemplos que dijimos para la demanda inelástica? ¿Se acuerdan cuáles son los que dieron? Donde bajaba poco la cantidad demandada. Ah, el pan, El pan, los tallarines, el arroz, la leche. Eso dijimos que eran con demanda más inelástica. Porque si les cambian el precio, usted va a cambiar, pero va a cambiar poco la cantidad demandada. Claro. ¿Cierto? Y para la demanda que era la elástica, ¿se acuerdan qué ejemplos dimos? las flores. Peluches. Flores, peluches, cosas que no son muy necesarias en un hogar, que si usted le sube el precio, lo cambia harto la cantidad demandada. Grandes variaciones en la cantidad de demanda ante variaciones en el precio. ¿Ya? Esa es la forma de leer eso cuando después estén estudiando. Bueno, acá lo que estamos viendo, si se fijan, es muy parecido a lo que dibujamos delante. Solo que hay unos más que se agregaron, pero es muy similar a lo que habíamos dibujado. Si se fijan, habíamos dibujado una como esta, que la variación, ¿verdad?, era pequeña. ¿Se acuerdan? Que era la que dibujamos acá a la izquierda. Sí. Y acá dibujamos una, donde el mismo cambio en el precio da una variación más grande en la cantidad. ¿Verdad? Una variación grande. Entonces, en esta vemos que da la demanda inelástica y en la demanda elástica. ¿Cierto? Entonces acá de nuevo, acá iba lo del pan, la leche, el tallarín, ¿cierto? Aquí Sí. iban las flores, oso, peluche y todas esas cosas. Bueno, lo que sí tenemos acá es que igual hay una fórmula en que uno puede calcular este índice. Si, digamos, en economía uno intenta tener una cifra para ir comparando las cosas. Claro. Entonces uno puede hacer un cálculo en que me diga, ah, esto es más elástico que lo de acá al lado. Yeah. Ese cálculo se hace de la manera que está ahí escrito. ¿Ya? Ah, una división. Miren, acá nos vamos a entrar, o sea, la idea es que se pueda explicar esto. Yo le puedo dar valores y que lo puedan calcular algo sencillo. ¿Ya? Es una división súper fácil, de hecho vamos a hacer ejemplos fáciles para que los vayamos viendo. ¿Ya? Miren, partamos con la demanda inelástica. ¿Ya? Entonces vamos a decir que un cambio en el precio, vamos a usar números súper simples. Entonces un cambio en el precio, digamos que el cambio va a ser de 4. Por ejemplo, acá el precio era de 2 y pasó a 6. ¿Cuánto fue la variación? 4. ¿Ya? Número sencillo. En la demanda inelástica vamos a tener un cambio, digamos, chiquitito en la cantidad. Va a ser proporcionalmente menor. Entonces vamos a usar un número menor a 4. Y uno fácil también, 2. ¿Ya? Entonces, si vamos acá a la división, vamos a ver qué es lo que dice acá. ¿Saben cómo se llaman estas rayitas que están acá? No. ¿No? Eso se llama valor absoluto. Lo único que significa es que lo que está dentro, vamos a usar su valor positivo. Ah, eso no. Entonces, si nota algo negativo, lo vamos a cambiar a su valor positivo. ¿Por qué creen que estamos haciendo eso? ¿Cómo era la pendiente de la demanda? Es negativa. Entonces vamos a tener algo ahí que sabemos que es negativo, pero lo vamos a pasar todo a positivo, para que sea más simple el análisis. Solamente Ya. está en el valor absoluto positivo. Sí, Sí. lo que está dentro, o sea, no es que lo que está dentro es positivo. Puede haber algo que está dentro que es negativo, Pero se cambia.
pero yo lo cambio de signo. Si me da un menos 7, yo lo cambio a 7. Si tengo un menos 10, lo cambio a 10. ¿Ya? Eso no más significa. Pero lo vamos a ver y van a darse cuenta que es muy sencillo. Entonces aumentó el precio en 4. Ujú. Entonces, ¿dónde está el precio acá en la división? Ah, Abajo, ¿cierto? Está el cambio porcentual en el precio. Entonces vamos a decir que el cambio porcentual fue de 4 en el precio. El precio aumentó, ¿cierto? Sí. Entonces esto es algo positivo. ¿Cierto? Sí. Ya. Y vamos a ver acá que vamos a ver una disminución en la cantidad y vamos a decir que el número de su variación porcentual de la cantidad mandada, dijimos que es 2, pero ese número, ¿cómo debería ser? ¿Positivo o negativo? 2. ¿Aumentó Q o disminuyó Q? Disminuyó. Entonces uno diría que la variación es negativa. pero se pone positivo. Claro, pues por eso es que usamos el valor absoluto, si era solo para decirle eso. Sabemos que esto es negativo, pero no nos va a importar, vamos a usar el valor absoluto. Entonces pensemos, ¿cuánto me da esa división? 2 partido en 4. Es lo mismo que 1 partido en 2. No. Te daron todo lo que. ¿Cuánto da 1 partido en 2? Si yo tengo una torta y la parto en 2 y te doy un pedazo, ¿cómo se le dice ese pedazo? Agarro una torta y la parto en 2 y te doy, ¿cómo se dice eso? La La mitad. Entonces, eso sería 2 partido en 4 es lo mismo. 1 partido en 2. También, uno lo puede simplificar. Entonces, una mitad. Pero vamos a usar su valor positivo, ¿cierto? Sería 0,5. Eso es una mitad en matemática. ¿Ya? O lo podemos escribir como un medio, lo mismo. Un medio. Eso es una mitad, un medio. Ya. Una mitad. ¿Ya? Entonces, ¿eso es mayor o es menor que 1? ¿Una mitad es más que 1 entero o es menos? Es menos. Es menos que 1. Por eso es que acá dice que la elasticidad precio, cuando la demanda es inelástica, es menor que 1. Por eso dice que es menor que 1. Pero recuerden, es su valor absoluto. Entonces acá nos quedamos nomás con que ¿Cómo se ve eso? eso se leería nomás como 0,5. Es menor que 1. ¿Cómo se lee eso? Lo que está en el cuadradito por ahí. ¿O- ¿Este? Sí. Ah, no, Ya. arriba. Este. Sí. Ah, ya. La elasticidad precio, Mira, mira, mira. en su valor absoluto, es menor que 1. Porque 0,5 es menor que 1. Sí. ¿Cierto? Entonces lo que nos dice acá es que la variación porcentual del precio, ¿cuánto era en nuestro ejemplo la variación porcentual del precio? ¿Cuánto era? Hay dos números, ¿cierto? Sí. 2 y 4. Tenemos dos opciones. ¿Cuál de los dos es la variación del precio? La P. El 4. Sí. Porque este es el eje del precio. Sí. Entonces este es la variación porcentual del precio. ¿Y cuánto nos dio Era la variación porcentual de la cantidad demandada? 2. 2. 4 es mayor que 2. Entonces en todo este sector nos va a dar la elasticidad menos 1, o sea, menor que 1. Menor que 1. Y eso ocurre ¿por qué? Porque el cambio en el porcentual en el precio es mayor que el cambio porcentual en la cantidad demandada. Entonces, lo que tenemos abajo de la fracción es más grande. Por eso el número que nos da es menor que 1. Eso es el resumen. ¿Ya? Está complejo. Entonces ahí hay que acordarse de los ejemplos y todo eso. ¿Ya? Ya. Ya vamos a ver esta que se llama demanda unitaria, que en verdad es súper cortita de ver porque es como que no tiene muchos ejemplos para. Es como teórica. ¿Ya? Entonces lo que nos dice esta es que el cambio porcentual en el precio, entonces ¿cuánto habíamos usado? Vamos a usar el mismo número, ¿ya? Me dice la demanda unitaria, ¿por qué se llama unitaria? De 1. Porque el valor me va a dar 1. ¿Ya? Pero todavía no vamos a ver. Entonces, acá dice. El cambio porcentual en el precio va a ser de 4. Y lo que vamos a decir acá es que el cambio porcentual en la cantidad va a ser de la misma cantidad, de 4 también. ¿Ya? Entonces vamos a pensar ahora en la ecuación.
O sea, aquí, esta expresión. Entonces vamos a omitir el signo ya para que no se vea como más simple. Vamos a omitir el signo. Entonces, ¿cuánto sería la cantidad demandada en el ejemplo de aquí? 4. ¿Y el cambio el cambio porcentual en el precio? 4. Entonces, si yo un número lo divido por el mismo número, ¿cuánto me da? 1. Uno. Sí, me voy a decir, nada que ver. El número dividido en el mismo número da 1. Sí. Por eso es que acá dice que la elasticidad precio de la demanda es igual a 1. ¿Ya? Es igual a 1. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque el cambio porcentual en el precio es igual al cambio porcentual en la cantidad de demanda. ¿Verdad? Usamos de 4 y 4. Ya. Entonces, vamos a pensar ahora en un caso extremo. ¿O no? No, vamos a explicar mejor el de la demanda elástica primero y después vamos a ver los casos extremos al final. ¿Ya? Vamos entonces a pensar en la demanda elástica. Vamos a usar el mismo cambio entonces de 4. Voy a hacerlo un poco exagerado para que. Y lo que se supone es que acá el cambio en la cantidad tiene que ser más grande, ¿cierto? Mayor a 4. Pero vamos a usar un número fácil, como 8. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ubicarlo acá en la fórmula. ¿Cuánto sería el cambio porcentual en el precio? 4. Eso va abajo, ¿cierto? Sí. Y el cambio porcentual en Q, 8. ¿Cuánto me da 8 partido en 4? 2. 2. 2 es mayor que 1. Sí. Por eso que acá es mayor que 1. ¿Ya? Bueno, aquí nos acordamos de los ejemplos, ¿cierto? Cosas que no son tan necesarias. Entonces, que si a ti te suben el precio, tú cambias harto la cantidad que consumes. Entonces, lo que dijimos acá es que el cambio en el precio, ¿qué número usamos para el cambio en el precio? ¿Cambio porcentual en el precio? 4. ¿Y qué número usamos para el cambio porcentual en Q? El 8. El 8 es mayor que 4. ¿Cierto? Profe, la otra, que nos vamos a ver los números, ¿cierto? Sí, los números y los gráficos, pero entenderlos. Lo que tienen que hacer es entenderlo. Yo les puedo preguntar ejemplos, expliquen con sus palabras qué significa que sea inelástico. ¿Ya? Pero esa es la idea, entenderlo conceptualmente, que puedan dar ejemplos. ¿Ya? Si se fijaron en el de acá, no dimos ejemplos porque es solo teórico. Pues como que el mismo cambio de allá va a ser como el mismo cambio porcentual acá. Pero no hay como muchos ejemplos para dar que funcionen así, tendríamos que ser muy específicos, ahí investigar qué mercado funciona así, ¿verdad? Entonces, pero los ejemplos que vamos a dar a los extremos también se van a tener que acordar, pero vamos a dar ejemplos para que se acuerden, unos bien fáciles, ¿ya? Entonces vamos a ir al extremo de allá, a la demanda perfectamente inelástica, ¿ya? Entonces, yo sé que esto aquí se ve como chuta, ¿qué onda con esta demanda, verdad? Se ve muy extraño, ¿no? Está como así, completamente vertical. Completamente vertical. Entonces, ¿cómo vamos a leer esto de acá? Vamos a ver. Entonces, lo que vamos a decir aquí es que vamos a aplicar el mismo cambio en el precio. ¿De cuánto? De 4. Cambio en el precio va a ser de 4. Precio 1, no será 2, pasamos a 6. ¿Ya? Hubo 4 entre medio. ¿Y qué es lo que estamos diciendo acá? Que la cantidad 1 es igual, exactamente igual a la cantidad 2. Entonces ahora ustedes tienen que pensar en un bien que a ustedes les suban el precio, pero ustedes no cambien nada la cantidad que consumen. A lo mejor no es el caso de ustedes, de otras personas que tengan un bien que consuman de esa manera. Aquí, por ejemplo, hay que pensar incluso como en casos médicos a veces.
Que te suben el precio de algo, pero tú lo cambias, por así decirlo, como la dosis de lo que te... ¿Qué puede ser? Por ejemplo, algo así como... ¿Cómo se llama esto? Para la gente que era... Eso mismo, ¿cómo dijiste? Insulina. La Eso insulina. mismo. Ese es súper buen ejemplo. Los insulinos dependientes. A ellos si le suben el precio de la insulina, a lo mejor no sé cuánto recetan, pero ponte tú 10 miligramos al día. Mm. Y a ti te suben el precio y tú te tienes que seguir tomando los 10 miligramos. ¿Tu cantidad cuánto va a bajar? Nada. Nada, queda totalmente igual. Entonces los ejemplos acá de demanda perfectamente inelástica son como la insulina. ¿Ya? ¿Se le ocurre otro ejemplo? No hay tantos, pero podemos pensar como en todas esas cosas vitales. Por ejemplo, ¿conocen lo que son las diálisis? ¿Alguien que se tenga que hacer diálisis? Eso, cuando la gente, los riñones creo no funcionan y tienen que limpiarle la sangre con una máquina. Sí, sí. Y tienen que hacerlo, no sé, 3 veces a la semana. Eso es un servicio. Y aunque le suban el precio de la diálisis, ellos tienen que ir 3 veces igual. Sí. Entonces también puede ser diálisis. Diálisis. Pero aquí entonces los ejemplos tienen que ser muy extremos. Las Porque, personas ¿se que acuerdan usan tanque de oxígeno. Ese es buen ejemplo también. Tanque, oxígeno. Entonces, la diferencia con la demanda, tenemos, acuérdense, una demanda inelástica. Por ejemplo, los cigarrillos habíamos dicho, ¿cierto? O la leche. Pero aquí está perfectamente inelástico. Vamos a sacar ejemplos más extremos. ¿Cierto? Que nosotros dijimos ya que consume cigarrillos, si le suben el precio, va a bajar la cantidad, pero no tanto. Pero acá dijimos, al insulino dependiente le suben el precio y no cambia nada la cantidad. Entonces acá los ejemplos son más extremos. ¿Ya? Y ahora vamos a pensar en la fórmula, porque a pesar de que esto se vea raro, y aquí nos da 0, vamos a ver por qué nos da 0. Entonces, ustedes me tienen que decir, ¿cuánto fue el cambio en el precio? 4. ¿Y cuánto fue el cambio en el Q? 0, 0. 0. ¿Cierto? Porque igual quiere decir que cambió 0, ¿cierto? Entonces cualquier número, o sea, 0 partido por cualquier número me da 0. ¿Ya? Entonces esa es la demanda perfectamente inelástica. Vieron que era ortográfico, pero hablando, poniendo ejemplos, ya empieza a tomar sentido todo, la fórmula, ¿verdad? Porque ella dice que es igual a 0. Sacar lo que estamos diciendo esto, de que la elasticidad de precio, su valor absoluto es igual a 0. Y ahí nos queda otro ejemplo ya, que es del otro extremo. ¿Ya? Vamos a pensar en el otro ejemplo extremo. Entonces, acá estamos diciendo, por otro lado, ¿verdad? Dijimos demanda elástica delante, como las flores, los peluches, cosas que no son tan necesarias y que tú puedes bajar. Si te suben el precio, tú vas a bajar mucho el consumo, la cantidad demandada, ¿cierto? La cantidad demandada. Entonces, acá tenemos la demanda perfectamente elástica. Si se fijan, la demanda, que generalmente es como así, se acható tanto, allá estaba el otro extremo, así. El otro extremo se acható tanto que quedó completamente horizontal. ¿Cómo sería esta pendiente? ¿Tiene inclinación? No. Entonces, ¿cuánto sería esta pendiente? Si no tiene inclinación. Infinito. No, por lo contrario. Por ejemplo, ya, si tú estás bajando por una rampa en skate, entre más pendiente tiene, va más rápido y todo eso, ¿cierto? Sí. Y si no tiene pendiente, sería 0. El Sí. movimiento, la velocidad, todo eso, entonces, esto pendiente es de 0. La pendiente de allá es infinita. Porque acá si tú te caes en el skate, te caes hasta el infinito y más allá. Sí. Te caes por siempre, ¿verdad? Está completamente... Ya. Entonces esta pendiente es infinita, pero lo contrario a la pendiente es cuando calculamos la elasticidad. Entonces vamos a pensar ahora. Y vamos a primero pensar en ejemplos también. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, que el cambio acá en el precio 1 es igual al precio 2.
Entonces, ¿cuánto creen que va a ser acá el cambio en el precio? El precio 1 es igual al precio 2. Ujú. No, No hay cambio. Entonces acá el cambio es 0. No hay cambio. Y la cantidad va a bajar. Vamos a usar un número fácil, 4. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazarlo acá. Aquí en la parte de arriba, ¿qué es lo que iría en el cambio en la cantidad mandada? 4. 4. Y abajo, ¿qué es lo que iría? 0. 0. ¿Alguna vez han puesto en la calculadora No se puede. un número? No se ¿Y puede. a qué dice la calculadora? Eh, Error. Error. No, syntax Syntax, error, no lo sé. Syntax error, ¿verdad? Entonces, eso en matemáticas se escribe como que se indetermina. Por eso está acá, se indetermina. Esa es la forma de decir. ¿Ya? Para que entiendan acá por qué dice esto infinito, no es tan complicado, ¿verdad? Por eso, porque esto si tú lo pones en una calculadora, como que se indetermina. Porque abajo quedaría un 0. Ya, pero esta cosa está media rara, mejor pensemos en un ejemplo y aquí va a quedar más claro. Entonces, tienen que pensar en un bien que ustedes pagan un precio y consumen una cantidad. Pagan el mismo precio y pueden consumir otra cantidad por el mismo precio. ¿Qué bienes funcionan así? Lo voy a decir de otras palabras, con otras palabras. Con un único precio tú puedes consumir todo la cantidad que desees. La cantidad 1, la cantidad 2, o al revés, la 2, la 1. ¿Qué cosas funcionan así? Mm, Te pagan un precio y pueden consumir todo lo que quieran de eso. podría ser el. Tenedor libre, po. Ese es un buen ejemplo, po. Tenedor libre. Paga un precio y puedes consumir cualquier cantidad. No. Entonces acá tenemos tenedor libre. ¿Qué otra cosa funciona así? ¿El agua podría ser? Pero si tienes plan ilimitado, por ejemplo, pero hay medidores de agua. Claro. ¿Te ven cuánto? Entonces, pensemos otro ejemplo. ¿En internet? Ya, pero tendría que ser un plan, por ejemplo, en el celular, un plan de internet. ¿Pero qué tipo de plan sería? O no sé, o el de la casa. Ya, pero ¿qué tipo de plan sería? Bueno, ilimitado. Hay uno que tiene Es que bueno, hace años atrás no había ilimitado, como que uno tenía cierta hora de internet en la casa, Sí, no. es que eso pasa con algunos planes, pero hay unos que tienen gigas ilimitados. Eso serían de esta manera, Ya. los ilimitados, que no son todos los planes. Por eso, si pensamos en el internet de un celular, puede ser, pero tiene que ser el plan ilimitado. Sí. Que Claro. tú a un precio puedas consumir todo lo que quieras. Entonces acá puede ser plan ilimitado, le vamos a poner, porque es importante. Ilimitado. ¿Ya? ¿Qué otra cosa funciona así? Hay uno que se le está quedando afuera, que todos ocupan, varios ocupan para divertirse. El de las plataformas de stream. Exacto, ¿verdad? Tú pagas una mensualidad y puedes verte una serie, o puedes verte 3 series, o podés no ver Claro. nada todo el mes y lo pagaste y no viste nada. De hecho, puede pasar eso, que tú pagues el precio y esto está así, pues, entonces consumes 0. No me vi ni un capítulo de Better Call Saul. Eso mismo Sí, pero también puedes ver 1, 2, 3, cuántas horas, ¿verdad? Muchas horas del servicio. Profe, ¿y gimnasio igual puede ser? Gimnasio, pero también tiene Sí. que ser plan ilimitado. Como porque hay planes que no son ilimitados, que tienes que ir a cierta hora, no, pues tendría que ser un plan ilimitado. Entraría en plan ilimitado. Entonces vamos a poner gimnasio. ¿Cuál más he dicho? Internet. Eso entra Las aquí. plataformas de streaming. Pero sí, pues aquí estaría streaming. Ay, no sé escribir streaming. Ahí. ST. Vamos a poner Netflix. Ah, bueno. Ya. Pues igual te van a acordar. Netflix. Ya. Ya. Stream. Streamen, creo que se escribe. Pero no me quiero arriesgar. Y a ver, ¿qué otra cosa puede ser? Por ejemplo, la membresía. No, sí. Por ejemplo, la gente, así no sé, un club de algo. Club de tenis, tú pagaste ahí mensualmente y puedes ir todas las veces que quieras jugar. Entonces, membresías. Membresías. Por ejemplo, ¿usted le da fotocopia acá en la U? Sí, pero Sí. no dan. Pero cierto número. Sí, Ya, cierto número. no sería completamente elástico.
Bueno, no, ahí hay harto ejemplo igual, ¿cierto? Claro. Pero se entendió la idea, de por qué se hace el gráfico, se ve como raro, chuta, infinito, pero ahora explicamos por qué nos da todo eso, ¿ya? No sé cómo estamos para el break, o todavía falta. Estamos para el break. Volvemos a las 8:35, Sí. ¿ya?